Passamos ao último orador do nosso ato, representando a Liga Internacional dos Trabalhadores, o companheiro Cabeças. Pode ser Cabeças mesmo, não é isso? Força que cresce, incluindo a Alita. Força que cresce, construindo a luta. Tá ruim demais, hein? Força que cresce, construindo a luta, a burguesia estremece. Força que cresce, construindo a luta, a burguesia estremece. Vamos lá, gente, é a última palavra de ordem do ato, todo mundo levantando. Força que cresce, construindo a luta, a burguesia estremece. Força que cresce, construindo a elite, a burguesia estremece. Força que cresce, construindo a elite, a burguesia estremece. Força que cresce. Obrigado, companheirada. Viva Moreno! Viva a elite! E agora, encerrando o ato, em nome da Liga Internacional dos Trabalhadores, o companheiro Cabeças. Buenas noches a todos y a todas. Yo quería empezar diciendo que es para mí un gran honor poder venir aquí a traer el saludo en nombre de la dirección de la LIT. Y quería empezar felicitando a todas y a todos por el esfuerzo enorme que han hecho. A los que vinieron de tan lejos, haciendo un montón de kilómetros. A compañeras y a compañeros que con problemas de salud han querido estar aquí y no perderse este evento. A los que hicieron toda esta decoración para que eso fuera un hermoso acto. A todos ellos nuestra gratitud, porque eso es una parte imborrable de este homenaje que estamos haciendo hoy al compañero Hugo, a Nahuel Moreno. Yo no voy a hablar mucho de Moreno. Ya hablaron mucho los demás compañeros y compañeras, y muy bien además. Yo quizá una cosa, porque ellos no les han contado que a Moreno no le gustaba viajar. Y fíjense las paradojas de la vida. A alguien que no le gustaba viajar se pasó la vida viajando. Cuentan los más viejos que era tan así que en una reunión internacional que hubo en Bélgica, como quedaba tiempo entre una sesión y otra, le regalaron a Hugo un billete para que conociera Holanda, que quedaba cerquita. Y el compañero le dio el pasaje a otro. Hugo le regaló el pasaje a otro compañero porque él insistía que no le gustaba viajar. Y a quien no le gustaba salir ni de su barrio, acabó teniendo que vivir en Sao Paulo, en Madrid o en Bogotá. Y eso fue así porque porque Moreno repetía una y otra vez que el Partido Mundial es la prioridad número 1 del movimiento obrero. Y ya lo explicó también Ernesto en su intervención. Incluso en los primeros años de formación del partido, Moreno diría años después que hubo una desviación nacionalista. Y no porque el partido no hiciera actividad internacional, no porque no se apoyaran las luchas obreras, porque se discutiera de lo que estaba pasando en el mundo, porque hubiera viaje, se viajaba a Brasil, se viajaba a Uruguay. El problema es que no era una actividad práctica y estaba en el centro del partido la construcción de la internacional. Y por eso Moreno opinaba que había nacionaltrotskismo. Porque internacionalismo no es recorrer los foros en el mundo. Internacionalismo no es hablar de lo que pasa en el planeta. Para un trotskista, internacionalismo es saber
que la construcción de su partido nacional y la construcción del partido mundial es única tarea indisoluble una de otra. Eso es para un trotskista el internacionalismo. Moreno aprendió eso y nos transmitió eso a partir del ejemplo del que fue el maestro de todos, de Trotsky. Porque fíjense, Trotsky decía que la gran obra de su vida había sido la construcción de la Cuarta Internacional. Pero fíjense quién lo decía. Lo decía el hombre que junto a Lenin había hecho la revolución obrera más grande de la historia. Lo decía el hombre que junto a Lenin habían conformado el gobierno obrero victorioso del mundo. Lo decía el hombre que encabezó el Ejército Rojo, que derrotó a 14 ejércitos de países imperialistas. Y ese hombre decía que la tarea más importante de su vida había sido construir la Cuarta Internacional, que no llegaban a 5.000 militantes en todo el mundo y en medio de una debacle por el triunfo del nazismo y del estalinismo. Y decía que era la tarea más grande que había hecho en su vida. Eso es lo que nos enseñó Moreno. Y eso es lo que hizo que comprometiera su vida desde el año 48 en eso. En que la tarea número 1 era la construcción del Partido Mundial. Pero 10 años después de su muerte, la lid estaba sumida en una profunda crisis. Lo ha dicho Edu, ustedes lo escucharon. Y es así como Edu dijo. Por un voto se garantizó la continuidad de la lid. 10 años después de la muerte de Moreno. Hubo que hacer una defensa a capa y espada de la continuidad de la lid, de sus principios, de su programa, de su tradición. Pero nosotros sabíamos que no bastaba con defender esas bases, que estábamos obligados a tener que responder a los desafíos, a los hechos nuevos que estaban ocurriendo en el mundo. Y así, en el mes de septiembre de 1996, se aprobaron las tesis para la reconstrucción de la Cuarta Internacional, que fueron durante esos años para nosotros una guía para la acción. Nosotros decíamos que de todos los elementos que había que rescatar de lo que estaba pasando en el mundo, había uno que queríamos destacar por encima de todos. Estábamos acudiendo a un proceso de reorganización política y sindical en el mundo. Uno de esos periodos excepcionales de la historia, donde los trabajadores cambian de dirección. La debacle del estalinismo había permitido que apareciera ese fenómeno. Y recordábamos a Trotsky, cuando en los años 30 comenzaban las tareas de construcción de la Cuarta, cuando decía que las grandes convulsiones sociales en la historia suelen venir acompañadas de una revisión general de valores. Entonces decía Trotsky, las personas se desgastan, los nervios fallan, la conciencia decae y se desintegra. Los más viejos acaban haciendo en medio de esa crisis todo lo posible por destruir la tradición y por volver en busca del nuevo verbo, explicaba Trotsky. Y el drama es que en esa situación se cruza lo viejo que viene decayendo con lo nuevo que empieza con la fuerza de todo lo que surge, pero con la inexperiencia del periodo que no se ha vivido.